Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos en nuestra explicación, meditación sobre la fe católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Pregunta 890 dice, ¿qué es la tradición? La tradición es la palabra de Dios no escrita, sino comunicada de viva voz por Jesucristo y por los apóstoles, transmitida sin alteración de siglo en siglo por medio de la Iglesia, columna y sostén de la verdad, transmitida del siglo I al XXI. La transmisión de la doctrina en todos los siglos fue muy importante y sobre todo los judíos tenían esta especialidad de transmitir uno a otro la ley, la doctrina. Y sabemos que todo no está escrito en la Biblia. Cuando los protestantes dicen sola escritura, bien contradicen el Evangelio, puesto que San Pablo, 2 Tesalonicenses 2:15 dice, mantened firmemente las tradiciones en que fuisteis adoctrinados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. Y sabemos también que la Iglesia es columna y sostén de la verdad, 1 Timoteo 3:15. Y Jesús dijo a los apóstoles, quien usted escucha, me escucha, quien usted rechaza, me rechaza. San Lucas 10:16. Y sabemos por los apóstoles que dejaron lugartenientes que llamamos obispos. Obispos, es decir, sacerdotes supervisores sobre los demás. San Pablo dice a Timoteo, lo que oíste de mí, transmito a los hombres fieles, los cuales serán aptos de enseñarlos a otros. 2 Timoteo 2:2. Oh Timoteo, guarda el depósito. 1 Timoteo 6:20. Entonces, en los primeros años, cuando nuestro Señor subió al cielo, ¿qué dijo? Vayan a todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas las naciones, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando habla de Evangelio, aquí no es un libro escrito, es su mensaje confiado a los apóstoles por su Espíritu Santo. Entonces, los primeros 15, 20 años no hay nada escrito. Predican, enseñan, bautizan, dan el Espíritu Santo, confirman, Hechos de los Apóstoles capítulo 8, casan, celebran la misa, la fracción del pan, y poco a poco van a escribir una parte. La parte escrita va a formar la Sagrada Escritura, Nuevo Testamento, y la parte no escrita llamamos la tradición apostólica. Cuidado, es muy importante esto. Bien, veamos un poco esto, hacer la tradición apostólica explicada por Monseñor Thiel, por Augusto Thiel, obispo de Costa Rica, explicación del Catecismo de la Doctrina Cristiana, publicado en 1891, tomo 1, pregunta 13, página 21. Los que tienen libro pueden seguir aquí. Entonces, ¿por qué debemos del mismo modo creer así lo que contiene la tradición como lo que está escrito en la Sagrada Escritura? Y bien, aquí San Pablo lo dice, mantened firmemente las tradiciones en que fuisteis adoctrinados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. Entonces pone los dos al mismo nivel. Y bien, porque la doctrina, la tradición apostólica y la tradición escrita llamado Nuevo Testamento es palabra de Dios, son inseparables, uno protege el otro, uno complementa el otro. De hecho, San Juan dice, si hubiéramos escrito todo, no cabrían los libros en el mundo. No quiero papel y tinta, voy a hablar cara a cara. ¿Y qué dijo? Esto está en tradición apostólica. Entonces, la doctrina de la tradición católica está revelada por Dios, así como la que contiene la Sagrada Escritura. Las verdades que Dios ha revelado fueron en parte escritas por su divino mandato en los libros santos y en parte predicadas por los apóstoles, que las anunciaron verbalmente a los hombres. También hemos visto ¿por qué se llaman estas últimas verdades doctrinas hereditaria o tradición transmitida? Esta tradición ha llegado a nosotros de diferentes maneras. Primeramente porque estas enseñanzas fueron predicadas públicamente desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros días, repitiendo los obispos y sacerdotes las mismas cosas que oyeron de sus predecesores, los obispos sacerdotes que predicaron antes de ellos.
Uno transmite al otro. Esto no es un juego. No es un juego. No es como los protestantes. Uno toma un libro y de ahí saca lo que quiere. No vale esto. No. Esto no es voluntad de Dios. Oh, Timoteo, guarda el depósito. Cuando alguien hace un error, bien todos los obispos se levantan como un hombre para rechazar el error. Además, los obispos se han reunido a veces, por lo menos gran parte de ellos, y han conversado entre sí acerca de ellas, de esas verdades, y anunciado a los católicos las cosas que habían aprendido como verdad revelada, transmitida por los sucesores de los apóstoles como doctrina de ellos. Estas son las reuniones que llamamos concilios. Por esta razón, el Papa San Pío X pregunta 891, ¿dónde se contienen las enseñanzas de la tradición? Las enseñanzas de la tradición se contienen principalmente en los decretos de los concilios dogmáticos, en los escritos de los santos padres de la Iglesia, en los documentos de la Santa Sede y en las palabras y usos de la Sagrada Liturgia. Es importante la Sagrada Liturgia. Por eso cada quien inventa una liturgia, eso no vale. No vale. La liturgia se recibe, no se inventa, como decía el Papa Benedicto, ¿no? En tiempos remotos, como unos 200 años después del nacimiento de Cristo, escribieron gran parte de esas enseñanzas algunos obispos y sacerdotes piadosos e instruidos, a los cuales se da el nombre de padres de la Iglesia. De hecho, hay algo más. Hay los padres apostólicos y los padres de la Iglesia. Todos son padres de la Iglesia, claro, pero los padres apostólicos son esos grandes obispos que conocieron los apóstoles o fueron discípulos de los apóstoles. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía fue segundo obispo de Antioquía de Siria, fue echado de los leones en el año 107 después de Cristo. Entonces nos dice cosas muy importantes. Él es primero que cita la palabra Iglesia Católica. Dice, si alguien falsifica el Evangelio, la doctrina del Dios glorioso Jesucristo nuestro Señor, es bien que lo sepa, él y los que le hacen caso irán al infierno. Tenemos San Policarpo, por ejemplo, discípulo de San Juan, San Ireneo, discípulo de San Policarpo, el filósofo Justino y muchos otros. Más tarde, unos 300 años más tarde, vinieron esos gigantes de santidad, buscaron todos los documentos que había y escucharon los obispos anteriores y explicaron todo esto. Esto se llama los padres de la Iglesia. Es muy importante. Si todos los santos de Oriente, de Occidente, hablan de la misma cosa, esta cosa fue recibida por tradición apostólica. Los apóstoles y más tarde los papas y los obispos ordenaron algunas cosas donde se puede ver la doctrina que los apóstoles transmitieron a los obispos y estos a sus sucesores. Así, por ejemplo, cuando dispusieron que se doblara la rodilla ante la hostia después de la consagración, dieron a entender que ellos creyeron y enseñaron que la sagrada hostia no es pan, puesto que la genuflexión es signo de adoración, y al pan no se debe adorar, sino el mismo Jesucristo en quien el pan se ha convertido. Esta tradición, dice el catecismo, que debemos creer de la misma manera que las doctrinas contenidas en la Sagrada Escritura. La razón es fácil de comprender. Si yo te dirijo una carta y con el mensajero con quien te la envío te digo alguna cosa además, sería suficiente que tú leyeras, hicieras lo que la carta dice sin querer oír ni cumplir el encargo que el mensajero te lleva de palabra. No, de ningún modo. Pues siendo palabra mía así la carta como el encargo, ambas cosas debes guardar. Pues de la misma manera Dios nos ha escrito una carta en la Sagrada Escritura y nos la ha enviado por medio de los apóstoles, dándoles además el encargo de decirnos otras cosas de palabra. De esa suerte no basta que creamos y cumplamos las cosas contenidas en los libros sagrados, sino también debemos creer y cumplir
las que nos enseña la tradición apostólica, porque son palabra y mandato de Dios, lo mismo que las que están contenidas en la Sagrada Escritura. Como dice el Catecismo, la doctrina de la tradición católica está revelada por Dios, así como la que contiene la Sagrada Escritura. Entonces, como dijimos, bien, San Pablo, ¿qué dice? Mantengan firmemente las enseñanzas, tradiciones en que habéis sido adoctrinados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. Bueno, viva voz, ¿qué dijo? Tradición apostólica. Entonces, queridos hermanos, los pobrecitos protestantes que dicen sola escritura, bien contradicen la escritura. La escritura dice que todo no está escrito. Pero dice, mantengan las doctrinas, las tradiciones recibidas, sea de viva voz, por tradición oral, o sea, por carta. Por esta misma razón, el apóstol San Pablo exhortaba, como dije, a los primeros cristianos, esto es, a los que vivían en el tiempo de los apóstoles, diciendo, mantened las tradiciones, esto es, creed y cumplid las cosas que yo os he enseñado, las que yo os he dicho en mis cartas, por consiguiente en la Sagrada Escritura, y las que por medio de la predicación, verbalmente, os he anunciado. El Santo Apóstol exhorta, pues, a que los cristianos crean y sigan la tradición, lo mismo que las cosas que les han sido dichas por medio de la Sagrada Escritura. Hoy hay un peligro del lado católico también, porque están Biblia, como no conocen su doctrina, ni conocen la Biblia como debe ser conocida, un día llegará que van a rechazar todo lo que no está escrito, y todo no está escrito, y van a mutilar su fe. Hay, sin embargo, cristianos llamados protestantes, luteranos, calvinistas o disque evangélicos hoy, porque Lutero, Calvino, hace unos 500 años corrompieron la doctrina apostólica, falsificaron la Biblia. Dicen que el cristiano no necesita creer lo que no está contenido en la Sagrada Escritura, que solo la Escritura es palabra de Dios y que en ella están contenidas todas las cosas que Dios ha revelado y que nosotros debemos creer. La falsedad de esta doctrina se echa de ver por las razones siguientes. 1. Si Jesucristo hubiera querido que solo por medio de la Sagrada Escritura nos hubiera sido comunicada su doctrina y que solo creeramos a los libros santos, hubiera dicho a los apóstoles, escribid mi doctrina, comunicadla a todas las gentes. Pero no dijo eso, sino dijo, vayan y prediquen, enseñen a todos los pueblos, San Mateo 28, 19. Predicar el Evangelio a todas las criaturas. El Evangelio aquí no es el libro, es el mensaje.